un ejemplo de cómo se calcula sobre la práctica a los puntos críticos de una función. En este caso, conseguiremos a la función x cúbica menos 2x cuadrada más 6. Y bueno, primeramente lo que tenemos que establecer es la expresión para su función derivada. De este modo, aplicando fórmulas de derivación básicas, sabemos que la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, es decir, nada más bajo el exponente 3, preservo la base x y al exponente original le resto una unidad, quedando pues 3x cuadrada. En el caso de este, el truquito es nada más multiplicar este coeficiente por el exponente, entonces obtenemos 4 y se preserva la base que es x y a este le restamos 1. Y en el caso de la derivada de la constante 6, este es 0, entonces ya no se escribe. Entonces, una vez tenemos la expresión de la derivada de f, ahora lo que sigue es ver, en este caso, cuándo esta derivada se va a anular o en su caso no va a existir. Entonces, el primer caso a analizar es cuando nuestra derivada, es decir, la expresión, se anula. Es decir, esta expresión de acá va a valer 0. Entonces, generalmente lo que sucede en esta parte es que se nos genera una ecuación. Y esta ecuación pues, puede ser de grado 1, de grado 2 o de grado 3. Y generalmente tenemos que usar técnicas algebraicas para poder resolver esta ecuación. Entonces, en este caso es conveniente utilizar factorización, ¿no? En este caso es factor común. Resolvemos la ecuación, es decir, hacemos todo el proceso algebraico para al final concluir que nuestros puntos críticos para la función son x igual a 0 y x igual a 4 tercios. Es decir, si yo tomo estos valores y los evalúo directamente en la expresión de la derivada, debería yo de obtener 0, ¿no? Ahora bien, el otro caso es cuando mi derivada se indetermina. Pero en este caso tenemos que la expresión de nuestra derivada es un polinomio. Entonces, de acuerdo a cursos previos al cálculo, sabemos que al ser una función polinómica, esta tiene dominio sobre todos los números reales. Es decir, en este caso, mi derivada está definida para cualquier valor que tome x. Entonces, en conclusión, tenemos que los únicos puntos críticos para mi función f original, ¿sí?, van a ser el 0 o 4 tercios. Y van a ser los únicos puesto que mi derivada no tiene indeterminaciones. Analicemos ahora un ejemplo de puntos críticos un poco más elaborado. Entonces, tenemos aquí en este caso a la función x cuadrada menos 4 elevada a la 2 tercios. Entonces, tal y como en el ejemplo anterior, lo primerito que tenemos que hacer es calcular la derivada de dicha función. Así pues, aplicando la regla de derivación apropiada, en este caso es una función elevada a un exponente, entonces aplicamos esa reglita y lo que nos dice es bajamos el exponente 2 tercios, preservamos la base, que es la función completa, y a este le restamos una unidad, ¿no? Entonces 2 tercios menos 1 me queda menos 1 tercio. Y luego le pegamos la derivada de esta misma función, que en su caso sería 2x, ¿no? Y entonces, usando ahí artilugios algebraicos, llegamos finalmente a que la expresión de la primera derivada de f es esta, ¿no? Entonces, es con esta última expresión con la que vamos a calcular los puntos críticos de la función f. Para ello, recordemos que tenemos que analizar dos casos. Entonces, el primer caso es cuando tenemos que determinar todos los valores de x para los cuales la función derivada es 0. Al tratarse de una función racional, la única manera en que esta expresión se haga 0 es que el numerador de la fracción, en este caso algebraica, sea 0, ¿no? Es decir, la función denominador, que en este caso es 4x, debe ser 0. Entonces, es el único caso. ¿Por qué el denominador no puede valer 0? Porque si esto vale 0, pues podríamos tener indeterminación 0 sobre 0 o bien constante sobre 0. ¿Sí? Y recordemos que esos valores son indefinidos. Por ende, el único que tiene derecho a ser 0 es el numerador. Y entonces, esta es una ecuación que se resuelve de manera sencillita. De hecho,
La única forma en que 4x sea 0 es que precisamente x sea igual a 0 y con esto lo que logro es obtener mi primer punto crítico. Ahora bien, el segundo caso es cuando la derivada no existe o está indefinida. En el caso de que esté indefinida, en este caso, chequen ustedes que al tener una función racional, la única forma en que esta derivada esté indefinida es que el numerador, pero en el denominador sea cero. Es decir, vamos a buscar en qué valores de x esta expresión que está acá abajo vale cero. Entonces, la única forma en que esto sea cero es que la función base de acá sea cero. Es decir, tenemos que resolver la ecuación x cuadrada menos 4 igual con 0. Entonces, de nuevo, para resolver esta ecuación, hacemos uso de herramientas algebraicas. Noten que en este caso es una diferencia de cuadrados. Entonces, debe quedar claro que su factorización es esta. ¿Mm? Y entonces encontramos otro par de puntos críticos, ¿no? O sea, los valores x igual a menos 2 y x igual a 2. Entonces, miren, para esta función tenemos tres valores críticos, ¿sí? Y esos valores críticos más adelante van a ayudarnos para determinar ciertas cosas referente a la geometría de la función.